El coaching, el objetivo que tiene es trabajar con las personas para que esas personas puedan definir y alcanzar sus metas. Para mí, el intentar que una persona agradezca una tragedia raya con lo tóxico. Yo no soy partidaria de que uno considere maestros a las personas que te trataron mal. Creo que hay muchas personas que prefieren llegar a un espacio de éxito en el que tú todavía lo disfrutes y que esa es parte del éxito. Que la preparación para algo sea la suficiente para que lo hagas muy bien, pero no sea tanta como para que dejes de disfrutar. Los tiempos de las parejas que tenemos son más cortos. Antes la gente, por distintas razones, estaba 50 años con la misma persona. Yo siempre pregunto, ¿tú has pensado cómo quieres que sea tu pareja? Muchas veces me dicen sí, cariñoso, amable. Pero cuando hacemos un trabajo profundo, resulta que eso es algo muy básico. A veces las personas necesitan que su pareja sea protector o protectora, que sea honesto, porque quizás ha tenido experiencias de deshonestidad que la han bloqueado mucho. Es un trabajo un poquito largo, es mucho más extenso que pensar 2, 3 cosas. Ese estudio ha sido el más largo acerca de la felicidad. Aquello que le provoca mayor felicidad es haber tenido relaciones de calidad, relaciones humanas. Ninguna de esas personas que se sentían felices eran felices porque hubiesen tenido mucho dinero, altos cargos. Las relaciones humanas son tan importantes que pueden hacer la diferencia entre que una persona se sienta feliz o no. Sole, muchas gracias por venir acá a Conexión Creativa. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar quizá por cómo nos conocimos. Estábamos en un lobby, en un curso de negociación de Francisco Pereira. Saludos ahí a Francisco. Saludos Francisco. Y te me acercaste, tú habías visto unos episodios. Recuerdo perfecto qué fue lo que me llamó la atención. En su curso, Francisco nos dice, preséntense en un par de segundos. Sí. Y ustedes, yo los había visto, yo de hecho había visto el episodio en que Francisco estuvo acá, y ustedes cuando se pararon a presentar, todos decían más o menos lo que hacían rápidamente, su nombre, y ustedes se pararon muy tímidamente, y yo dije, pero ¿cómo si ustedes tienen, o sea, primero que ya trabajan con Francisco, que realmente el trabajo que ustedes hacen me parece excelente, pero cuando se pararon ahí es como que no dijeron mucho, y recuerdo que por eso fue que fui a hablar con ustedes, como decirle, pero ¿cómo? Tienen demasiado potencial. Sí. Eso fue. Sí, me acuerdo. Personalmente a mí siempre me ha costado hablar como en persona. Cuando hay varias personas viéndote, siento que me cuesta mucho. Y sí, creo que por eso me puse bastante nervioso cuando nos presentamos. Igual eran 70 personas. Sí, era mucha gente. No era un curso bien grande. ¿Qué te pareció ese curso? Como... A mí, a ver, desde la perspectiva de conocer gente, yo estoy sentada aquí gracias a haber asistido a ese curso. Sí. Porque si no, no los habría conocido en persona. Y me pareció muy interesante porque nos habla de la negociación desde una perspectiva súper práctica, no teórica, que la parte teórica creo que mucha gente la maneja, pero incluso los que la manejaban muy bien en ese curso, sí se encontraban nuevos aportes de Francisco cuando él llevaba la negociación a la realidad, a lo práctico. Y a mí me sirvió mucho para recordar ciertas cosas, aclarar ciertas cosas y dejarme 2 o 3 lecciones que yo encuentro que son... realmente te hacen un cambio cuando uno está en esa posición de negociador, en mi caso. Sí. Y de hecho, habían altos ejecutivos de, no sé, Cencosud, Guaylama, distintos emprendimientos. Había mucha gente, un espectro gigante de personas. Bueno, estaba ahí tú, había una chica que se dedicaba como a vender casas. Sí, claro. Estábamos nosotros, una productora audiovisual. Siento que fue una gran instancia. Me volví a sentir como en el colegio, ¿caché? Con la U. Fue bacán. Pero sí, fue entretenido. Francisco Pereira creo que es un gran speaker. Sí, un gran totalmente. speaker. Sabe controlar a 70 personas y sabe mantenerlas entretenidas. Y es muy entretenido él. Creo que es una gran cualidad suya. Sí. El hacer entretenida las horas de formación. No depender de una presentación gráfica, de un PowerPoint, sino que estar hablando constantemente y llevar todo muy a lo práctico y además responder absolutamente todas las preguntas que le hicieron. Claro. Y eso no cualquiera. Oye, Sole, ¿y a qué te dedicas tú? Yo soy coach. A eso me dedico hoy al 100%, pero he pasado por distintos
profesiones Ya. incluso. Pero hoy me dedico 100% al coaching. Soy coach apreciativa. Me formé en el 2017 y no he parado hasta ahora y pretendo no parar porque realmente es algo que me gusta muchísimo. Realmente disfruto lo que hago. Siento que hay muchas personas que saben, perdón, hay poquitas personas que saben lo que realmente es ser coach. No sé si podemos empezar también por ahí. Claro que sí. Yo voy a explicar el coaching de manera que todos lo entiendan, pero en Sí. general esta es la definición clásica del coaching, ¿ok? El coaching es un acompañamiento activo. Hay una persona que se certifica en una metodología. Generalmente hay personas también que se autodenominan coaches. Pero en general nos formamos en una metodología con una base que puede provenir de la filosofía, de la psicología y tal vez otras que yo desconozco. Y que el objetivo que tiene es trabajar con las personas para que esas personas puedan definir y alcanzar sus metas en el corto plazo, en el mediano plazo. Y digo definir metas porque hay personas que tienen súper claro lo que quieren trabajar y otras personas no. Entonces, dependiendo del estilo de coaching o del tipo de coaching que uno estudia, ese camino tiene unas u otras características. Yo provengo del coaching sistémico, o sea, baja es una porción muy chiquitita de la psicología sistémica y además es apreciativo. Y eso quiere decir que yo trabajo, todos los coaches apreciativos trabajamos buscando los recursos de las personas, viendo posibilidades, considerando las diferencias como oportunidades, enfocándonos en los aprendizajes. Esa es la mirada, es qué es lo que tienes para que puedas ponerlo a disposición de lograr tus objetivos. Esa es la mirada apreciativa. No es pensar en cuáles son tus dolores ni qué es lo que te falta, sino qué es lo que tienes hoy, qué es lo que puedes desarrollar, cuáles son tus talentos, tus cualidades, tus fortalezas, etcétera, y que se pueden poner al servicio de lo que sea que tú hagas, porque los objetivos son diversos. Yo no soy experta en un tema de vida, sino que yo manejo la metodología, por lo tanto la puedo poner al servicio de distintos objetivos. Mucha gente llega para trabajar el ámbito laboral, pero otras quieren equilibrar familia y trabajo, otras quieren cambiarse de país, impulsar su carrera o cambiarla, mejorar sus relaciones con sus socios si tienen una empresa, hacer crecer sus empresas, etcétera. Y entonces yo trabajo con todo tipo de situaciones porque básicamente lo que yo logro en mi trabajo es ayudar a las personas a que saquen algo bueno de ellas para enfrentar esa situación que puede venir de distintos aspectos, digamos. La otra vez conversando también, tú me dijiste que algo muy interesante que me gustaría si podéis ir como más al detalle. Hay muchas personas que llegan a tu consulta pero necesitan un psicólogo. Perfecto. Y tú tienes ahí como que básicamente decirles como no te voy a atender o te puedo atender, pero tienes que ir a una consulta psicológica también. ¿Podías hablar un poco de eso? Sí, para entender eso, yo creo que lo primero es darle claridad al hecho de que el coaching es un oficio, no es una disciplina de cientos de años ni nada de eso. Es un oficio, es una forma de lograr algo, es un acompañamiento que uno hace en un tiempo que es breve y yo siempre digo, es una porción muy chiquitita de lo que una persona puede abarcar. Por lo tanto, no es comparable a la psicología, si bien algunas veces se habla del coaching como algo mucho más grande de lo que es. Yo siempre aterrizo el concepto, lo traigo al nivel de oficio, porque no es más que eso, de hecho vamos mejorando mucho a medida que lo hacemos. Y eso quiere decir que el coaching no tiene las capacidades de, por ejemplo, curar el sufrimiento de una persona, no es terapia, hay muchas cosas que es incapaz de hacer. De hecho, los coaches nos formamos en un tiempo breve. Es mucho más el hacer y el seguir estudiando y formándose
que la formación original. Hmm. En cambio, hay situaciones de las personas que no tienen que ver solamente con que tengan un objetivo y lo quieran cumplir, sino también con la capacidad que tienen en ese momento de su vida para poder alinearse con sus objetivos. Hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya? ¿A qué me refería cuando lo comentábamos? Las personas, en mi caso, lo que yo decidí desde el día 1 fue que como a mí me formaron entendiendo que no todas las cosas se pueden trabajar con coaching, o sea, eso fue lo primero que me dijeron, y yo me formé en una consultora creada por psicólogas, que al mismo tiempo que trabajan y forman en coaching, forman en especializaciones de psicología. Entonces ellas siempre hacían la distinción y además nos formaron de manera que nosotros pudiéramos distinguir al principio, por lo menos un poquito, cuando las personas en realidad están pasando por otra cosa que no es solo la situación en sí. Me explico. Yeah. Sí. Una persona me puede decir, estoy buscando trabajo, ¿ok? Y quiero saber, quiero poder encontrar trabajo o quiero poder definir cuál es el trabajo que me gustaría hacer. Pero en esa primera conversación que yo tengo con las personas, que es una conversación como un café, antiguamente era un café real, pero ahora es un café virtual y que toma unos 30 minutos, esa primera conversación, que por supuesto es gratuita porque yo tengo que conocer a la persona antes de decirle que podemos hacer un proceso de coaching. Claro. En esa conversación, yo observo a la persona y veo cuáles son realmente sus motivaciones para más o menos venir conmigo. Si la persona simplemente me dice, quiero cambiar de trabajo, quiero encontrar un trabajo, quiero saber lo que me gusta y hacia este lugar quiero caminar, lo más probable es que esa persona pueda trabajar conmigo en coaching. Pero si yo detecto que la persona, cuando me cuenta su situación, tiene una carencia vital de ganas, ¿me entiendes? Un desgano que es mayor al normal, un pesimismo que es mayor al habitual, yo podría estar delante de alguien que tiene, por ejemplo, una depresión incipiente, estuviera metiéndose en una depresión y que en realidad o no siente ganas o no se siente suficiente, pero en un grado, porque la mayoría de las personas tenemos a veces momentos en que estamos bajos de ánimo o que no confiamos en nosotros mismos, sí. Pero cuando una persona está en una depresión o está extremadamente preocupada por el futuro, teniendo muchos pensamientos catastróficos, podría estar en episodios de ansiedad o tiene características propias de un estrés. Mi responsabilidad es decirle que es muy posible que lo que quiere trabajar tenga que primero verlo con un especialista. Uh-huh. El especialista podría ser un psicólogo o un psiquiatra, claro. Porque depende de lo que tengas. Ahí yo no tengo las herramientas como para decirle a la persona qué es lo que tiene. Sí. Pero es tanto lo que he trabajado con la gente que en general voy acertando cuando la persona realmente necesita otra ayuda. Y lo sé porque a veces esas personas no van a trabajar conmigo. Claro. O sea, muchas personas, te diría que la mayoría que yo le digo, primero me parece que tienes que ir a un especialista, esas personas después vuelven y me cuentan que efectivamente tenían una depresión o un trastorno ansioso y que están en tratamiento. Y probablemente no me necesitan. Lo que necesitaban era salir de eso primero. Sí, sí. Entonces, esa distinción yo la puedo hacer conociendo a las personas. Por eso es que siempre cualquier persona que quiere saber de mi trabajo o si yo podría ayudarle, siempre tiene esa conversación antes conmigo y que es para toda la gente, porque le sirve a la persona para saber lo que yo hago y ver si le sirve para lo que está pensando. Claro. Y también me sirve a mí para conocerla y chequear si realmente podemos trabajar. ¿Y te ha tocado muchas veces tener que decir que...? O sea, muchísimas menos veces de toda la gente a la que atiendo, o sea, un porcentaje menor. Ya. Pero sí me ha tocado. Sí te ha tocado. Qué difícil decirle a una persona, mirarla al ojo y decir, creo que necesitas ir a otro especialista. Justamente el coach no es especialista, es algo muy pequeñito. Entonces como que necesitas... Claro, pero necesitas como una ética muy hacia tu trabajo, como ser súper responsable, porque hay muchos incentivos propios en los que me imagino que ahí es donde vienen las malas prácticas quizá del coaching,
quizá muchas personas, o no sé si muchas, no quiero generalizar tanto, pero me imagino que muchas personas como que dicen, se dan cuenta, pero piensan obviamente que hay dinero ahí involucrado, ¿cachai? Mira, la verdad no sé, porque yo creo Tú que decís que... la formación que yo tuve se orientaba mucho a hacer esa distinción y no sé si la formación del resto, pero lo que sí pasa porque a veces, y sobre todo al principio, Súper. yo no sabía detectar esto, o sea, la verdad siempre he tenido buen ojo para detectar que algo más está pasando. E igual es como poco productivo porque tú decís, Es que eso no es lo que vas a las tareas que... tal cual. Y eso es justamente lo que te iba a explicar, que cuando yo he tomado, incluso hay gente que te dice, o no es que te diga, está en tratamiento, pero de repente entra en una crisis. Por ejemplo, personas que tienen ansiedad, ¿ok? Y está en un tratamiento, pero el tratamiento no está siendo 100% suficiente para calmar su ansiedad. Esas personas tienden a hacer que el proceso sea más largo. Ya entiendo. Y efectivamente, si yo atiendo a una persona, si no hago esta distinción y recibo a esa persona, van a pasar dos cosas. Una es lo que tú decías. Cuando yo le doy una tarea, un ejercicio, la persona en la sesión va a estar bien. Incluso se va a alegrar y va a salir bien. Pero esa semana que hay entre una sesión y la otra, el ejercicio, la tarea, lo que tenga que hacer, no lo va a hacer. Porque cuando tú estás, por ejemplo, con una depresión, hay algo en lo que tú ya no tienes control. O sea, cuando te sientes mal y no te vas a querer ni levantar ni nada, menos vas a querer hacer una tarea que te dejó tu coach hace unos días atrás. Entonces, esa es la primera barrera, que empiezan a llegar sin hacer las cosas. ¿Okay? Y es muy evidente y no te deja avanzar a ti. No me deja avanzar, justamente. No te deja hacer tu trabajo. Exactamente. Entonces, esa es una parte, sí. el que no avance. Y por otro, es esto que te digo de que pueden tender a volverse un poco dependientes de mí. Porque, ¿me entiendes? Porque como una vez a la semana hay un momento en que se sienten relativamente acompañados, bien, yo les doy vuelta a muchas cosas y las ven de otra forma, tienden a querer seguir teniendo sesiones. Y eso me ha pasado con personas que recuerdo un caso de una persona que me insistió en que ella ya había pasado por el psicólogo y que no tenía nada. Hicimos un proceso largo porque no quería terminar. O sea, yo los termino. Les digo, ok, yo llego hasta acá. Si tú te das cuenta, ya hemos alcanzado los objetivos que fijamos al inicio del proceso. Y ella me decía, es que no quiero terminar. Decía, tenemos que terminar. Si quieres después nos seguimos juntando a conversar. Pero como proceso de coaching ya está, el coaching hasta aquí llega. Y ella terminó conmigo, un par de semanas fue al psicólogo y efectivamente tenía una depresión. A pesar de que yo hubiese insistido, pero es que a veces pasa, que también te puede pasar, que entre medio de un proceso que dure 12 sesiones, algo te puede pasar, digamos. Sí. Pero sí, yo he hecho siempre esa distinción. Por supuesto, me puedo equivocar y eventualmente no darme cuenta que alguien tiene alguna complicación, pero como tú dices, tiene que ver igual con que para mí no sería ético recibir una persona que sé que va a venir a perder su dinero conmigo. Claro. De hecho... Y tú también estás perdiendo tu tiempo. O sea, mira, yo no lo considero tanto así, pero sobre todo que la otra persona no va a recibir lo que podría recibir. Claro. Y ¿sabes lo increíble que pasa? Que hay personas que han tenido este café conmigo, a las que yo le he dicho, a mí me parece que tu problema se va a resolver o tu situación se va a alinear bien cuando tú pases por un especialista. Esas personas que nunca hicieron coaching conmigo, después me recomiendan para que venga otra persona. Y debe ser seguramente porque yo tengo esa honestidad con ellas. Sí. Yo lo estoy pensando como muy personal. A mí me costaría demasiado decirle eso a una persona. Obviamente tú trabajáis con personas. Yo trabajo con personas, pero haciéndoles... cumplir sus objetivos, pero son otros objetivos. Son audiovisuales, son de ideas, son más creativos. Sole, hablamos harto, hace unos días nos juntamos y hablamos harto de gratitud. Sí. Me gustaría preguntarte por qué piensas que es tan importante la gratitud. Mira, cuando yo empecé a trabajar, incorporé muy inocentemente la gratitud
en el trabajo que hacía con mis coaches. Ujú. Honestamente no recuerdo qué fue lo primero o de dónde salió la idea, no lo sé. Y me di cuenta de que las personas a quienes yo les recomendaba hacer un diario de gratitud y lo seguían haciendo, pasaban los meses y pasaban los años y me volvían, o a veces simplemente me mencionaban en una historia de Instagram 2 años después de haber trabajado conmigo, diciendo que la gratitud para ellos había sido como un gran hábito y mostraban sus diarios de gratitud y me etiquetaban a mí. De alguna forma yo tengo dentro de mi forma de ser la gratitud, la he tenido siempre. Y creo que lo que puede haber pasado es que me daba cuenta, cuando empecé a trabajar, de que las personas olvidaban apreciar las cosas que tenían y sobre todo aquellas que tenemos y que no es que las hemos buscado, que no dependen tanto de nosotros. Es como de pronto alguien te sirve un café en una cafetería y es súper amable y tú venías en un día que tenías algún tipo de malestar y esa sonrisa y esa persona te cambia el día y dices, bah, las cosas no son tan malas, te tomas tu café, ¿cierto? El gesto o la posibilidad de agradecer esa sonrisa de esa persona que gratuitamente te llegó porque tú no se la pediste. La persona fue amable contigo, fue risueña y te cambió el día. Es algo que, digamos, cayó de arriba, ¿no? Cayó de solo. Y las personas muchas veces no se detienen a sumar eso y solo van sumando las cosas que no salen bien. Así partió. Tenemos un sesgo de negatividad. Tenemos un sesgo de negatividad, exactamente. Entonces, partió así. Y cuando llegó la pandemia, hubo 2 meses en que yo no tenía nada que hacer, porque los 2 primeros meses, si tú recuerdas, ¿no? Que nadie sabía cuánto iba a durar, de qué se iba a tratar, ni nada. Y por supuesto, yo en ese minuto no solo hacía coaching, hacía también fotografía. Todo lo que tenía que ver con fotografía quedó en nada, obviamente. Durante 2 meses yo no tuve trabajo de ninguna de las 2 cosas. Y coaching, por supuesto que ante esta situación que no sabíamos cuánto iba a durar, tampoco la gente iba a invertir sus recursos en algo como el coaching, que si bien a mí me ha demostrado por años que a las personas les sirve, pero de todas formas no es una primera necesidad. Por lo tanto, esos 2 meses yo estuve sin hacer nada de trabajo. Y yo tengo la necesidad de trabajar, a mí me gusta trabajar. Entonces, en esa época, que todo el mundo se puso a hacer cursos online muy, muy caseros, súper domésticos, yo hice un taller de gratitud práctica. Y lo difundí por Instagram, que era mi única red en ese minuto, y sumé gente, y mucha gente lo tomó. Y en ese taller yo lo que hice fue justamente, de alguna forma, sistematizar esta experiencia que yo había tenido, otorgándole ejercicios. Pude, de alguna forma, estructurar un taller en el que yo podía explicarle a la gente qué es lo positivo de ser agradecido. Y entonces, en ese taller explicaba justamente lo que tú estás diciendo ahora. Los seres humanos tenemos un sesgo de negatividad que es natural. Es evidente, es necesario para que hayamos llegado hasta acá, era necesario. Por supuesto que nosotros podemos dormir en nuestra casa, ¿cierto? Tranquilamente. Imagínate que tú vives en una casa y que tienes un perro. Estás durmiendo, tu perro sale, ladra, tú sigues durmiendo, porque es un sonido que a ti es tu perro. Está ladrando, no pasa nada, porque todas las noches ladra. Listo. Pero si de pronto tu perro hace otro sonido, el sonido de dolor, o un ladrido que no es el habitual, tú te vas a despertar, ¿ok? O sea, el ser humano está hecho para detectar lo que está mal, lo que es raro, lo que no es habitual, ¿ok? Y eso nos sigue acompañando a pesar de todos los años que tenemos de existencia. Y eso quiere decir que muchas personas son capaces de contar los semáforos en rojo, pero no contar los semáforos en verde. Es como, hoy día me tocaron 20 semáforos rojos, pero cuando le tocan todos verdes no se dan ni cuenta. Somos capaces de ir a un lugar que tiene muchos cuadros colgados e identificar rápidamente que está chueco.
pero no notar los otros 90 que están bien puestos. Sí. ¿Ok? Entonces la gratitud lo que hace es que ayuda a que uno modere ese sesgo de alguna forma, porque nos obliga o nos enseña a detectar esas cositas que son adecuadas y que están bien, como esa sonrisa de esa persona, como alguien que te ayudó, como que te salió el café más rico que otros días. A darnos cuenta. A valorarlo. A valorar, a darte cuenta de ciertas oportunidades Pero que tienes. Es interesante que ser negativos nos haya llevado hasta acá. Porque los positivos no se levantaron, no detectaron esa señal y no están acá. Exacto. Como los que estamos acá somos los descendientes de los que sí se levantaron, cuenta. Los que sí contaban los semáforos en rojo. Pero el punto es que hoy ya no es necesario así. Y entonces cuando tú eres exageradamente negativo, tampoco disfrutas. Sí. Aunque no estoy diciendo que no es que no sea necesario. Obviamente lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitando, por supuesto, para esos casos que te estoy diciendo. Sí. Pero no apreciamos lo bueno. Ese es el punto. No nos enseñaron nunca a apreciar lo bueno y hay que apreciarlo igual. Igual de importante. Exactamente. O sea, es importante. Es importante no porque yo te diga, JP, es importante, hazlo, sino porque cuando tú observas a las personas que son capaces de detectar lo que está bien en sus vidas, tú te das cuenta de que esas personas tienen un nivel de satisfacción que es mayor. ¿Y te ha pasado ver o que tú le hayas dado este ejercicio a alguien y lo mal use o lo lleve a un extremo tóxico, como se dice mucho, la positividad tóxica? ¿Qué diferencia una persona creativa, una persona que tiene gratitud a una persona que es positivamente tóxica? Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió en estos talleres que hacía online en la pandemia. Uno de los asistentes, estábamos hablando exactamente de lo que yo te estoy diciendo, les puse unos videos, unos ejemplos, hay cosas muy lindas para probar que uno puede elegir dónde pone su atención. Claro. Y entonces tratábamos de eso. Y esta persona me dice, Sole, tengo una pregunta. Y él asume algo respecto de lo que yo estaba diciendo. Entonces me dice, yo sé que yo debería agradecer incluso mis experiencias malas, porque todos son maestros, porque eso era algo que yo no había dicho. Pero él venía con el entendimiento de que él tenía que agradecer todas las cosas, agradecerlas. Entonces me dice, yo tuve un accidente hace años y no he sido capaz de agradecerlo. Para mí, el intentar que una persona agradezca una tragedia raya con lo tóxico. ¿Qué te quiero decir? Por supuesto que en ese minuto yo le dije, mira, yo no soy partidaria de que uno tome y considere maestros a las personas que te trataron mal, ni que trates de agradecer una tragedia. Es que hay gente que lo postula así y yo lo encuentro, no, creo que no es correcto. Uno, lo que sí puede es sacar aprendizajes de casi todas sus experiencias. Pero si tú tienes una tragedia, no puedes agradecerla, nunca la vas a agradecer, porque tu mente vivió ese momento. Y hay una cosa que es como una disonancia enorme entre que tú quieras agradecer esto y la tragedia en sí misma que tú viviste, los recuerdos. Y imagínate si alguien se murió en ese accidente. Pero resulta que sí hay personas que intentan vender este positivismo extremo en el que te dicen, las personas que te trataron mal son tus maestros. Desde mi perspectiva, son personas que te trataron mal. Que te dieron lecciones de vida. Es que no es que ellos te dieron lecciones de vida, porque de alguna forma, si tú consideras que esas personas son maestros, tú vas a decir lo que acabas de decir tú. Claro, ellos te dieron lecciones. Y no es así. Uno aprende de sus situaciones malas también, pero no por eso uno va a decir, ay, qué bueno que me tocó esto. ¿Me entiendes? Sí, te cacho. Porque uno tiene, quizás en la vida de una persona lo más terrible que le pasó fue que un profesor le gritó, ¿ok?
Y entonces esta persona puede decir, bueno, y me enseñó que no sé qué. Pero si una persona fue abusada, por ejemplo, tú no le puedes pedir a esa persona que considere maestro o maestra a la persona que abusó. ¿Me entiendes? Sí, es extremadamente tóxico y Exacto. totalmente... Se habla mucho de resignificar y como darle un nuevo significado a las cosas. Y A las cosas que sí. Y quizá está bien resignificar Sí, muchas cosas. pero hay como, cosas que yo creo que no se les puede bajar, no se pueden disminuir. Sí, y quizá resignificar, igual puedes resignificar algo sin ser positivamente tóxico. Totalmente. Totalmente. Sí, Totalmente. quizá estaba ahí confundiendo los conceptos. Puedes resignificar, puedes aprender, eso sin duda, puedes aprender. Es decir, pero no agradecer. Pero no era agradecer. un extremo de, ¿Me entiendes? O sea, "Oy, yo no gracias". Claro, puedes aprender y puedes agradecer Sí. el aprendizaje. Pero yo, que soy realmente apasionada de la gratitud, jamás llevaría a una persona a agradecer una tragedia, un acto vejatorio, nada. Porque creo que, bueno, esa es una característica mía. Yo soy una persona muy realista. No, en general estoy más no estoy en los extremos, estoy en el medio. Entonces, en general nunca voy a llegar a, no exageraría con ningún concepto. ¿Y te ha pasado a ti, Sole, como tener esos maestros, o sea, ¿verdad? El maestro. Estas personas que te ayudan a sacar lo mejor de ti y tener que y dar este aprendimiento, a aprender de estos malos momentos, pero en realidad, claro, no eran buenas personas. O sea, yo creo que en mi vida he sacado aprendizajes o he intentado, porque obviamente hay cosas que uno también incluso las bloquea. O sea, si tú tienes una muy mala experiencia, vas a tender a bloquearla de alguna forma, ¿no? Pero por supuesto que sí. O sea, mis experiencias más dolorosas o tal vez de mayor decepción, claro que me han dejado muchos aprendizajes. Creo que en mi juventud, por ejemplo, yo era mucho más abierta a muchas más personas, y en la medida que uno va transitando la vida y le van pasando cosas, también advierte que hay un punto en que uno tiene que elegir mejor, fijarse mejor, no probablemente en algunos ámbitos ser muy transparente, pero en otros no. Son aprendizajes que en el fondo para mí es un poco de la sabiduría que tiene la vida, a medida que corre, ¿no? Y aprender en el camino, creo que es súper importante. Aprender es darte cuenta de esa piedrita, y si vuelve a pasar como ese tipo de persona o ese patrón de persona, como intentar evitarla también. De circunstancia, a veces de son circunstancias. Sí, a veces son circunstancias. Y ojo que a veces uno pasa 2 veces por la... O sea, incluso cuando uno quiere aprender las cosas bien, puede ser que vuelvas a cometer los mismos errores. O sea, nada te asegura que no. Sí, no, es verdad, es verdad. A mí personalmente, con varios jefes que al final el jefe, como la posición de un jefe es una persona que, una, te está dando un trabajo. 2, tú necesitas un trabajo. Ahora bien, tu cerebro empieza a pensar y se empieza a autoconvencer de que quizás es el único trabajo que vaya a poder tener. Muy cierto. En especial cuando como que tienes ciertas carencias o tienes una mentalidad que carece de gratitud y abunda la negatividad, por así decirlo. Y que siento que le pasa a muchas personas. O sea, es súper fácil ver la vida de forma negativa, ver la vida de forma muy escasa y ver la vida no de forma abundante, por así decirlo. Sí, si la ves con abundancia y con gratitud, pues siempre sabes que, ok, aquí no era, y te cambiáis porque el mundo es abundante. Sí, o sea, yo también hay el tema de la abundancia y la escasez, es algo que me parece muy interesante. A veces se toma desde una perspectiva mucho más tal vez mística. Pero yo hago la distinción y la gente lo entiende de la misma forma que yo, y la voy a hacer para saber que estamos hablando de lo mismo, sí, ¿no? Yo creo que sí. La abundancia, o sea, la escasez es
ir tratando de que no te pase lo que no quieres que te pase, ir Claro. arrancando de lo que no quieres. Y la abundancia es ir por lo que tú quieres. La escasez es esta sensación de que siempre algo falta y algo está mal, que es una sensación constante. Sí. Y la abundancia es esta otra sensación de que si yo más o menos voy haciendo las cosas bien, el resultado va a ser bueno y que estemos donde estemos y cuáles sean nuestras posibilidades, digamos, podemos hacer las cosas de dos formas, o Sí. sea, o mal o bien. Sí. Y yo siempre me he fijado en algo que me parece que es tal vez la razón por la que entiendo que la abundancia no depende de lo que tienes, ni dónde naciste, ni nada. Y es el hecho de que si tú vas a un lugar muy humilde, una población de casas muy humildes, Ujú. tú vas a pasar por muchas casas que son iguales y de repente hay una casita que tiene características diferentes. Es la casita que está bien cuidada, que está pintada, que sus plantas están bien, que probablemente sea la única casa donde adentro hay un auto, que probablemente es chiquitito y está brillante. Son a la vista familias y personas que, no importa cuáles han sido sus situaciones, tienen una forma abundante de ver la vida. Porque la abundancia no se relaciona con lo que uno tiene, no se relaciona con si uno tiene dinero o no tiene. Se relaciona con cómo uno se cuida, cómo uno cuida su casa. Una persona puede tener mucho dinero y si tiene su casa desordenada, sucia, probablemente su forma de ver las cosas no es abundante. Las Claro. personas abundantes en general van a tener lugares más prolijos, Sí, ¿me y no, entiendes? Más y no orden. necesariamente es plata, o sea, No, por eso te digo. hay personas que son muy abundantes, como tú decís, bien humildes, pero son muy abundantes en Total. muchas cosas que son, a mi parecer, mucho más importantes que la plata, inclusive. Y ahí es donde yo creo que se combina un poco con que esas personas además tienen la cualidad de ser súper agradecidas. Van contando todas las cosas que tienen. O sea, realmente salen de su casa y cuando el día está bonito, sienten y dicen y piensan, qué bonito está el día. Y son optimistas. También. Que yo creo que no quiere decir que no, como que son tóxicos, positividad No, tóxica. para nada. Optimismo No. creo que es como una forma de ver la vida y de afrontarla y, Sí. de despertarte todos los días y de afrontarla de una forma optimista. Hace poco vino al podcast, vinieron dos hermanos que han llegado muy lejos y a mi parecer vienen del barrio más humilde de Santiago. Y obviamente quizá también hay un sesgo de que ellos fueron los únicos que salieron, pero aún así siento que si hubiesen sido negativos, no hubiesen tenido todas las oportunidades que han tenido y no hubiesen tenido todo el éxito que han tenido. Ser optimista te ayuda mucho. Yo creo que son varias cosas, es una suma. O sea, obviamente todo lo que yo digo no es una cosa total. No, No estoy claro, diciendo, no es como... oye, el que sea agradecido le va a ir excelente en la vida Sí, porque seas agradecido, pero por otro lado... Claro, sí, o sea, ¿entiendes? claro, Son muchas sería cosas. optimista, pero no eres irresponsable, no eres ético, no eres... como... Exactamente, es una suma. Sí, Yo, sí. un poquito para aclarar lo que yo entiendo como positivismo tóxico es cuando, por ejemplo, alguien te dice, o tú lo crees, no se preocupe, si esto... por ejemplo, a ver, a veces las personas están enfermas y, por ejemplo, tienen una enfermedad muy difícil, como un cáncer. Cuando tú puedes obviamente estar con la persona que está, el familiar de esa persona que tiene cáncer, ¿ok? Y le puedes decir, lo siento, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, etc. Pero si esa persona te dice, yo lo que quiero, espero que se mejore, mi mamá, mi marido, quien sea, y tú le dices, así será porque así tiene que ser, eso para mí es un positivismo tóxico. Porque primero la vida, por lo que yo he visto y con la cantidad de gente que he trabajado, no se trata de decretar ni de querer que las cosas resulten bien. Se trata de que la vida a veces es como es y hay momentos en que tú puedes querer que esa vida se alargue, que la persona se sienta bien, pero cuando tú le dices, así será, no dudes, porque así va a ser, porque es una muy buena persona y entonces es como que te sales del realismo y te vas a una situación de ser positivo en extremo
lo que han encontrado es que las personas que se sienten más contentos con su vida son aquellas que son realistas con un dejo optimista. Entonces, es tener los pies en la tierra, pero tener un pensamiento de que las cosas van a salir bien. Porque también puede ser realista y pesimista. Pero la gente que se siente más contenta es la que está con esa postura optimista que considera todo lo que tú estás diciendo. O sea, el trabajo, la actitud, el esfuerzo en muchos casos. Por ejemplo, el caso que tú me estás contando, necesariamente para tú tener éxito viniendo de un barrio vulnerable, necesariamente tuviste que trabajar probablemente o esforzarte más que el resto. Sí, y fuiste optimista. Esa persona sí, fue optimista. Sí. Es que es realista en términos, se preparó en términos de todo caleta, lo que hizo, pero tiene una perspectiva en su vida como un sueño, ¿me entiendes? O varios. Y tiene la sensación de que puede llegar. Cuando tú eres pesimista, te pones un sueño o ni siquiera te lo puedes poner porque no crees que vayas a llegar. Hay personas que viven de lo que les sucede, no de lo que buscan. O sea, hay personas que su historia de vida es... me sugirieron que estudiara esto, lo estudié bien. Hicieron el trabajo. Sí. Si se lograron titular, hicieron el trabajo de hacerlo bien. Pero todos sus trabajos es porque me llegó este trabajo, me llegó este otro trabajo, me vinieron a buscar y nunca han buscado otra cosa. Han dejado que la vida fluya. ¿Ok? Pero las personas optimistas generalmente van por lo que quieren. Se les ocurre. Si quieren crecer laboralmente, se les ocurre cómo hacerlo. Lo piensan porque buscan esa oportunidad para acercarse a lo que quieren. Y tienen buena imaginación. Sí. Por ende, son más creativas, de hecho. Pueden ver que su realidad no necesariamente puede cambiar en algún momento. Es que la realidad es dinámica. Y a veces cuesta hacer ese ejercicio si es que eres muy negativo, porque pensáis que nada va a cambiar. Cuando eres pesimista, sí, cuesta más. Sí, cuesta mucho más. Y además, también creo que hay un poco de parálisis por análisis. Cuando eres pesimista, tus pensamientos no te llevan a este lugar bonito del futuro. Te llevan a que todo puede salir mal. Y eso también paraliza a algunas personas. Impide que tomen acción. Sí, es verdad. Y tú mencionabas hace un rato una cualidad que tienen muchas personas y es la de pensar que no hay más oportunidades. Tú me mencionabas aquello del trabajo. A mí eso me llama mucho la atención porque yo nunca lo tuve. Y asumo que fue suerte que no lo tuviera, ¿me entiendes? Mi propia mirada optimista de la vida nunca me hizo pensar que yo no iba a tener trabajo. Entonces siempre tuve trabajo. A muchas personas les pasa. Sí, pero hay mucha gente que siente que si se va de este trabajo no va a encontrar otro. Sí. Pero además, aún teniendo la opción de buscar un trabajo mientras están en un trabajo que ya tienen. O sea, ¿qué te impide salir a buscar otro trabajo? O sea, en general, la mayoría de las personas, sobre todo hoy que trabajan remoto, hasta puedes ir a una entrevista cortando, o sea, dejas de trabajar en una cosa y haces una entrevista virtual. Sí, yo creo que es algo mental. Es totalmente. En el cerebro debe pasar algo de esa persona que literalmente no pueden hacerlo. Y también hay muchas personas que tienen... Bueno, hace poco salió la ley Karim. Sí. Pero hay muchas personas que tienen jefes que los tiran para abajo todos los días. A mí me pasó un jefe que básicamente me decía como que tenía cero talento, que no sabía nada, que yo venía de un mundo de que las cosas no son así y que no entendía cómo funcionaba el mundo, ¿cachai? Y sinceramente yo me empecé a creer eso, ¿cachai? Porque cuando te dicen algo, muchas veces, constantemente, todos los días, con acciones, con miradas, con palabras, te lo empecé a creer, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, siento que, o imagínate una persona muy joven, su papá o su mamá, inclusive a veces, claro, ojalá que tus papás te apoyen en tus sueños y te nutran y te ayuden, que sean tus cheerleaders y te apoyen también con recursos, si es que pueden hacerlo, o con enseñanza, hábitos, todo.
Pero hay otras veces que tus papás no quieren verte crecer. He visto muchas veces eso, ¿cachai? Y a mí me ha pasado tener un jefe... Estaba en su mayor interés que yo siguiera con él, ¿cachai? Hacía Claro. muchas cosas. Sí, acabo yo hace poco, hace un par de semanas supe de una historia así, tal cual como tú me la estás contando. Mira, volviendo a que voy a retomar una cosita, Ajá. cuando hablábamos de esto de creer que vas a tener trabajo o que no vas a tener, básicamente es una creación mental. Y ambas, ¿ok? O sea, igual uno Es tiene una que creación entender mental que es porque... una creación mental, Sí. tanto la que yo creo que sí vas a tener o que yo voy a tener, como la hasta que hasta que salgas al mercado y vayas a postular a 10 trabajos o Claro, 15. pero sigue siendo una creación mental, pero lo que yo siempre le digo a mis coaches se llaman los clientes de los coaches, siempre les digo, gastas la misma energía pensando que va a salir bien que pensando que va a salir mal. Sí, está bueno. Entonces, uno puede que no lo tenga naturalmente, pero cuando vienen ya seteados con la idea de que no hay oportunidades afuera para ellos, yo siempre les pido que inténtalo. Intenta solo pensar, o por último, intenta quedarte esta semana con la idea de que sí puede ser, ¿ok? Y si no, francamente a veces ocupo estadísticas. Hay gente que, por ejemplo, cree que no va a encontrar pareja y le digo, mira, tu edad, las estadísticas van contigo en cuanto a que la mayoría de la gente va a estar en pareja. O sea, si no me crees a mí, créele más o menos, mira y dime cuánto de tu gente está en pareja. Ah, bueno, sí, casi toda. Ok, entonces hay más probabilidades de que encuentres a alguien que no lo encuentres, pero lo que quiero decir es que uno se instala una forma de pensar. Y en cuanto a lo que tú dices acerca de cuánto influyen las personas, se producen dos cosas. No necesariamente unos papás que no apoyan a sus hijos van a crear hijos que no son capaces de, o los van a opacar, porque ahí puede haber dos resultados. El hijo que efectivamente tú le quitaste toda su motivación y lo redujiste, y el hijo que va a decir, o sea, al contrario, me están diciendo que no puedo, adelante. Voy a poder. Sí. Por lo tanto, no es siempre el mismo resultado ante las experiencias que tú tienes. Claro. Y en relación a lo que tú me dices de tu jefe, de ese jefe que tuviste, hace poco escuchaba una cosa muy similar. Una mujer que estaba en un trabajo al que entró diciendo que quería hacer carrera, que quería subir, que quería ascender. Y la persona que era su jefe le dijo que sí. Cuando pasó un año, le dijo todavía no, y al segundo año todavía no, y le dijo no quiero que subas. No quiero, y te dice, en el caso de ella, no le decía que hacía todo mal, le decía, no, es que tú haces muy bien esto, yo quiero que te quedes aquí. Y esta mujer, lo que no veía posible era justamente, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, no me va a dejar crecer esta mujer. ¿Qué puedo hacer? Busca otro trabajo. Y busca otro trabajo que tenga características que te permitan crecer. No vayas ya a un tipo de empresa como la que estás ahora. Anda a una empresa, por ejemplo, grande. Por ejemplo, internacional. Era una persona que tenía las capacidades no solo tenía 2 idiomas, tenía 3. Podía perfectamente trabajar en una empresa más grande. Y partir desde cualquier lugar, sabiendo que tienes la posibilidad de seguir subiendo. Por supuesto que si te vuelves a meter en un lugar donde eres tú y tu jefe, y si no te deja pasar ese jefe, no hay forma de que salgas de ahí, no es buena idea repetirlo. Claro. Porque vas a volver, o tienes el riesgo de volver a pasar por lo mismo. Sí, solo que siento que es importante decir que, como hacer una distinción ética, yo siento que está mal. ¿Cachai? Yo siento que está mal, esos jefes están mal, güey. Sí, pero... Porque ellos piensan que son los reyes del mundo y ellos piensan que el mundo funciona gracias a ellos, gracias a que tratan mal a las personas y que los grandes artistas, los grandes actores son grandes porque ellos los trataron súper mal y los llevaron a un extremo. Y siento que a la larga, si jugáis ese juego muchas veces, es un mundo peor, weón. O sea, pero está cambiando, eso está cambiando. Sí, está cambiando. Pero yo siento como la obligación de decir, bueno, siento que están mal esas personas. Sí. Mira, eso era un estilo que se usaba hace muchos años, cuando seguramente tú ni siquiera habías nacido. Los profesores de la universidad eran así, bien así. Eran así. Y uno se sentía súper orgulloso de haber pasado un ramo con un profesor así.
Y uno finalmente aprendía mucho del trabajo duro porque eran personas que no te daban ni una oportunidad de ninguna cosa, ni siquiera te abrían la oficina cuando tú les golpeabas la puerta, o sea, eso era. Antes eso se valoraba muchísimo, pero luego lo que pasó, y por eso es que de verdad creo que proviene de las universidades, lo que pasó es que también las universidades empezaron, y todas las instituciones de educación empezaron a entender que tenían un rol en la sociedad y que si tú le decías a una persona que podía entrar a tu universidad, no lo podías dejar a mitad de camino y sentir orgullo de haberlo echado. Y entonces empezó a cambiar. Y lo que te quiero decir es que creo que ese tipo de conductas se ha ido minimizando. Antes las jefaturas eran de esa misma forma. Pero ¿dónde tú tienes el control? En ese espacio entre tu jefe y tú, ¿qué es lo que tú puedes controlar? Y lo que tú puedes controlar es quedarte o no quedarte. Sí. Es responder o no responder. Y eso ha hecho que el camino se vaya modificando. Y, por ejemplo, hoy lo que tú mencionabas, la ley Karen, que te hablen groseramente intentando que te sientas mal, que hasta antes sí se podía hacer. Claro. Antes los jefes podían, o no solo los jefes, hoy está mucho más cuidado el ambiente laboral para que no exista acoso, para que no existan malos tratos, y eso me parece que es como la evolución que está teniendo en todo ámbito, y que finalmente esos jefes, así como el que te tocó a ti, van a ser muy pocos. Sí. Hay una película muy conocida, no sé si la cachai, Sole, Whiplash. Sí, Whiplash. Claro que sí. Y Whiplash habla un poco de eso de Fletcher, este profesor, hace que, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el actor se llama Miles, que Miles fue Fletcher el que lo hizo que fuese tan bueno, o él hubiese llegado ahí sin por otra forma. Pero se empieza a ver el éxito solo como de una forma muy miope y de una forma muy focalizada a una habilidad. Pero la vida de Miles estaba para la zorra, ¿cachai? Sí, claro. O sea, tenía una mala relación con sus papás, vivía solo, tenía una chica que le gustaba y la tuvo que dejar. O sea, sacrificó todo en su vida para, tener estabilidad, y es súper buena la habilidad, y el guan toca, casi lloro al ver esa primera escena, o sea, la última escena de la película. Yo he visto esa película dos veces. Su vida es un infierno después, o sea, la película termina. No sé si quieres dar un spoiler de no. buena. Pucha, siento que ha salido hace tanto que... pero ya, si bueno. no la ha visto, yo recomendaría que la vean. Sí, que la vean, No voy a decir el spoiler, pero la vida de Miles no es como, oh, qué buena vida, me gustaría vivir su vida, ¿cachai? Sí, fíjate que justamente hoy día pensaba que hay personas que para conseguir el éxito son capaces de hacer cualquier cosa, cualquier esfuerzo. Y por supuesto que llegan a lugares increíbles. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, todos los atletas que sacaron medallas y todos los atletas que llegan a los Juegos Olímpicos han tenido una cantidad de entrenamiento que un ser humano común como nosotros no es capaz ni siquiera de imaginar. Cómo tienen que entrenar, cómo tienen que comer, cómo toda su vida está en torno a esa disciplina. Y creo que hay personas que logran, porque además hoy en día, también un poco mezclado con lo que decíamos antes. Antes todo era muy riguroso, pero hoy en día siguen mejorando las marcas de distintos deportes y la forma de entrenar. Ya los entrenadores no son necesariamente estos entrenadores como ogros, sino que hay distintas formas de liderar, de hacer equipo, etcétera, etcétera. Y aún así se siguen rompiendo marcas. Por lo tanto, se está aprendiendo a trabajar de otra forma, a aprender de otra forma. Y hay gente que es capaz de llegar a un límite. Lo que creo es que cada vez es menos necesario que ese profesor o esa persona que te guíe sea un tirano. Y también creo que hay muchas personas que prefieren, creo que me incluyo, llegar a un espacio de éxito en el que tú todavía lo disfrutes y que esa es parte del éxito. ¿Me entiendes? O sea, que la preparación para algo sea la suficiente para que lo hagas muy bien, pero no sea tanta como para que dejes de disfrutar. Sí. Esa distinción es increíble lo que acabas de decir. Sí. Porque claro, llega un punto en el que lo dejáis de disfrutar. O
Se Y eso un poco vuelve... creería que se veía también un poco es que tú no sabes finalmente por qué este chico lo está haciendo, Sí. si realmente lo quiere hacer o simplemente está todo el rato Sí, desafiando él a su profe y su profe desafiándole a él. sí. Qué interesante. La gente no define el éxito solo por una habilidad o como solo por un número, sino que es mucho más grande, ¿cachai? Es como, es tu familia, es tu pareja, sí. es amor, son más cosas. De hecho, eso es parte de lo que yo trabajo con todas las personas Mm. que trabajan conmigo. Y es que cuando tú tienes una situación, por ejemplo, laboral, Mm, lo que persigas en ese ámbito va a impactar el resto de tu vida. mm, Si tú tienes una relación complicada de pareja, eso va a impactar el resto de tu vida. mm, Y nuestros distintos aspectos están relacionados. mm. Cada uno le da importancia a distintas cosas. Y entre sí, todas ellas están relacionadas también. Sole, hablaste de la pareja. Sí. Hay personas que llegan a ti y te dicen, Sole, quiero encontrar pareja. Sí. De hecho, Eso es como una meta que... es una meta. Sí. Es una meta. ¿Y tú los puedes guiar? Yo los guío en lo que puedo hacer. Ya. Que es un poco buscar en ellas mismas. Mi trabajo es hacer que la otra persona pueda encontrar sus propias respuestas, no es decirle yo qué es lo que tiene que hacer. Lo que yo puedo hacer con esas personas que dentro de sus objetivos tienen el encontrar una buena pareja, tener una buena relación, una relación sana y armoniosa de pareja, es introducirlos en el hecho de que ellos pueden pensar en cómo quieren que sea esa persona. Y también pueden pensar en cuáles son aquellas características que no desean de esa persona. Por ejemplo, saber lo que quieren. Es saber lo que quieren, pero con una forma que no es... Cuando yo pregunto, sobre todo a las mujeres que quieren encontrar pareja, porque la persona no viene diciéndome quiero encontrar pareja, la persona viene porque quiere hacer algo en su vida y dentro de lo que quiere hacer se ve en el futuro en pareja. ¿Okay? Y entonces muchas veces a mí me toca decir, lo difícil no es estar en pareja, porque realmente no es difícil estar en pareja. Lo difícil es tener una pareja que alimente positivamente tu vida, que sea una pareja sana, saludable, que crezca. Cada vez las parejas, o sea, los tiempos de las parejas que tenemos son más cortos. Antes la gente, por distintas razones, estaba 50 años con la misma persona y cada vez eso, si no resulta, bueno, se termina, se empieza con otra, se termina. Entonces, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Estar en pareja? Y no importa si a los años siguientes vas a seguir con la persona o no. Y la mayoría de la gente que piensa en estar en pareja, piensa en estar establemente con una pareja. Cuando es eso lo que quieren, las llevo a pensar, y sobre todo me pasa con las mujeres, qué tipo de pareja quieren tener. Y por supuesto es que todas llegamos a la conclusión de que queremos una pareja linda, sana, una relación saludable, ¿okay? Que sume, no que reste. Pero cuando les pregunto, ¿tú has pensado cómo quieres que sea tu pareja? Muchas veces me dicen sí y me responden. Yo digo, bueno, ok, ¿cómo es la pareja que tú quieres? Cariñoso, amable y varias características de ese estilo. Ok. Pero cuando hacemos un trabajo profundo, resulta que eso es algo muy básico. A veces las personas necesitan que su pareja sea protector o protectora, que sea creativo, porque quizás uno no lo es, que sea honesto, porque quizás ha tenido experiencias de deshonestidad que la han bloqueado mucho. Es un trabajo un poquito largo, es mucho más extenso que pensar 2, 3 cosas. Porque cuando yo les digo, ok, imagínate que tienes esa persona cariñosa, preocupada, amable. ¿Qué pasa si es floja? Ah, no, floja no. Porque a veces las personas más trabajadoras se relacionan con personas que no son trabajadoras. ¿Ok? Y no se dan cuenta porque nunca han pensado que esa es una cualidad importante para ellas.
¿ok? Y cuando se generan estas diferencias tan grandes, a veces se generan muchos problemas. Y tal vez era cosa de que tú definieras de antemano que tú quizás no necesitas que la otra persona sea tan trabajadora como tú, pero no quieres una persona No floja. vas a estar con una persona floja. Exacto. Claro. Y cuando tú ya defines Sí. lo que es ser flojo y sabes reconocerlo, vas a conocer a esa persona, Claro. y a la cuarta cita tú ya más o menos te vas a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no van contigo. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, te cacho. es una búsqueda mucho más profunda, y en eso es una de las cosas en las que yo apoyo a las personas, en que definan el tipo de características que les gustaría encontrar, y también que definan aquellas cosas que sí o sí la persona tiene que tener o de las que tiene que carecer, digamos. Y quizá como datear más, ¿o no? Antes de... Sí, puede ser. Es que hay distintas formas, realmente. Yo te diría que lo que yo más aconsejo, más que tener tantas citas o tener El varias problema citas, es que quizá tenéis como, ya, voy a tener 15 citas. Y encontraste, bueno, la primera o la tercera persona era muy bacán. Y la dejaste Claro. pasar y después como, oye, podemos salir de nuevo, le decía a la Claro, y tercera capaz que cita, la otra está ahí la persona cita ya... que hizo como, weón, me dejaste hablar hace como 2 meses. Claro, ¿Qué o onda? ya estoy saliendo con otra persona y Sí, no me como, gustó que me sorry. dejaras de hablar. Sí. Sí, yo en general no, nunca es esa mi propuesta. Mi propuesta, la que yo más ocupo es observa a las personas. O sea, si vas a salir con alguien, sal varias veces con esa persona antes de involucrarte con esa persona. Porque una forma de evitarse muchos dolores de cabeza y sobre todo dolores de corazón es observar a la persona, no inventarla. Y muchas veces la inventamos. Y esa también es una característica bastante femenina. Inventamos que esa persona, porque la vimos 2 veces comiendo en un restaurante y nos reímos y qué sé yo, Sí. ya le damos características. Nosotros igual lo hacemos. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que yo digo, eso Está nos mal. cuesta caro. Sí. Nos cuesta caro. Sí. Creo que lo mejor es observar. Sí. Observar me refiero a interactuar con la persona y a observar cómo la persona reacciona. Ahora bien, Sole, igual físicamente estamos con tantas nuevas emociones, nuestro cerebro está explotando, estamos conociendo a alguien y no nos deja ver las cosas con claridad. Por eso digo que Entonces, observemos claro. por harto tiempo. Sí. Hay una cosa que uno no puede controlar. Mira, una cosa es que yo puedo trabajar en mí lo que yo quiero en una persona. Ese trabajo es individual. Recuerdo una anécdota, una persona una vez me dijo, una chica, me dice, ¿puedo poner que tenga los ojos claros? Y le digo, tú puedes poner lo que tú quieras. Aquí no estamos decretando, no va a aparecer el hombre de ojos claros que tú quieres aquí. Es solamente para que tú distingas lo que tú quieres, ¿ok? Bueno, siguiendo con eso, uno... Y darte cuenta cuando aparezca. Sí. Claro, esa es la clave. Esa es la clave. Pero lo que uno hace en este trabajo en el que involucro a las personas es definir lo que uno quiere, lo que a uno le gusta. Incluido, perdón la redundancia, incluido el hecho de que físicamente hay personas que te atraen más que otras. Y uno puede darse el permiso y decir, a mí me gusta las caras bonitas, las personas altas. Muchas personas altas no quieren que su pareja sea más baja o al revés. En fin, eso es un trabajo que hace uno. Lo que pasa en la naturaleza es que uno no puede controlar quién lo emociona. Claro. ¿Ok? O sea, la química, la emoción que sientes al conocer a una persona, no la puedes controlar. Sí. Pero ahí es donde uno tiene que tener ojo, porque escuché en algún momento que decía, uno puede tener un love story o un life story. Y ambas existen. Tú puedes sentir mucha emoción con una persona y no necesariamente que esa persona sea el amor de tu vida, el amor para construir una vida. ¿Ok? Entonces, si tú lo que quieres es construir una relación a largo plazo, va a llegar gente que te va a emocionar. En ese minuto, tú vas a sentir todo, te vas a enamorar, por decirlo de alguna forma. Pero ahí es donde entra lo que tú realmente quieres. Sí. Porque si las personas
no tienen aquello que para ti es requisito, aquellas 5 cosas que para ti no son negociables, vas a estar con ella un tiempo o con él y después esa relación se va a terminar. Claro. Si tú lo que quieres es construir una vida, construir una familia, imagínate que tú quieres tener hijos y te encuentras con una mujer que te emociona muchísimo, pero ella definitivamente no quiere tener hijos. Esa persona te va a seguir emocionando. Tú puedes elegir si quieres seguir con esa persona y tener una historia de amor con ella hasta que lo que dure, o tú puedes decir, para mí lo más importante es crear una familia y en tanto tiempo. Porque imagínate que tú dices, yo antes de esta edad o a esta edad yo quiero tener mis hijos. Y entonces tú puedes decir, ok, esta persona me gusta, lo paso bien, me emociona, pero no es lo que yo quiero. Esa también es una elección personal. Totalmente. ¿Ok? Lo que es interesante es lo que tú me decías, aquello de identificarla. Si tú tienes una idea de lo que quieres y ya has trabajado en eso, y al mismo tiempo estás disponible, porque esa es otra cosa. A veces sabemos lo que queremos, pero si no nos mantenemos disponibles para emocionalmente. Claro, emocionalmente, sí. Hay personas que saben que lo que quieren es una familia y una relación a largo plazo, pero entre medio tienen múltiples relaciones muy cortitas porque es su forma de buscar. Si de pronto pasa delante de tus ojos una persona que sí puede hacer el match contigo para hacer una relación de largo plazo, si tú no estás disponible, eventualmente no la vas a ver. O si tú no sabes qué es lo que estás buscando, tampoco la vas a ver. Y es importante porque si bien yo personalmente no creo que exista un amor de la vida, o sea, he visto gente que se ha enamorado de una persona y luego por distintas razones o incluso por una viudez, deja a esa persona de estar y se vuelve a enamorar de otra. Entonces no digo que haya un amor de la vida único para cada persona, no es lo que a mí me parece, pero tampoco es que esté lleno de amores de tu vida, por lo tanto, no es que haya tantas, exacto, o sea, alguien que haga un match con lo que tú quieres es difícil. Y por eso creo que uno tiene que estar por lo menos atento y listo y saber lo que quiere para poder identificar a esa persona, porque si no se puede pasar delante de tus ojos y... Claro, y una cosa es identificarla y después otra cosa es como hacer algo al respecto, como... Ya, pues ahí está, como tenés que ser vulnerable, si la persona, tenés que hacer algo al respecto. Claro, que eso es cuando ya la relación comienza, o sea... Y yo creo que hay muchas personas que no tienen las herramientas para hacer eso como, hacer algo al respecto. Sí, depende de lo que sea, pero claro, efectivamente, hay gente que no es capaz de contactar incluso a la persona, de hablarle. Sí, la otra vez, como la sociedad moderna en sí, datea mucho menos, como hombres y mujeres como, bueno, ya no están interesados en otras cosas, ¿cachai? Y no están dateando, pero también quieren conocer a ese match, quieren conocer a esa persona perfecta, pero no... Claro, quizá como por los hábitos nuevos de la sociedad moderna, las aplicaciones. Se habla mucho de una asimetría de poder que existe en las aplicaciones, en el sentido de que las aplicaciones se hacen millonarias y millonarias con todas estas suscripciones, claro. Pero las personas cada vez se sienten más solas porque las únicas personas que tienen quizá éxito en esas aplicaciones y los polos más extremos, la gente más atractiva le resulta ir muy bien, porque cuando una persona ocupa esa aplicación resulta ser que va con un mindset mucho más superficial. Entonces, si las personas con las mejores fotos y la mejor simetría, les va súper bien. Ahora, ¿les va súper bien en qué? Si ese es el tema. Claro, les va súper bien en la aplicación, en el juego de la aplicación, en generar matches. Exacto. Sí. Pero lo que uno busca, o sea, es relativo. Claro. También hay gente, y es súper respetable. Yo creo que también eso es una cosa que me gusta mucho de mi trabajo, y es que las personas en sí mismas estamos teniendo la posibilidad de elegir en muchos aspectos, ¿ok? Y bueno, y por supuesto toda la conversación que hemos tenido hoy día tiene que ver con gente que tiene resueltas muchas de esas cosas, o sea, pero, por ejemplo, si hay personas que no quieren tener relaciones de largo plazo, hay gente que ya salió de una relación y quiere tener solamente relaciones superficiales, pero tener a alguien a quien llamar, a quien visitar, ¿ok?
esas personas están en el justo derecho, tal como las personas que han buscado una relación estable, pero pasa una cosa curiosa, y es que a veces en nuestra ansiedad de querer estar en pareja y cuando creemos que hemos encontrado esa pareja, pero que básicamente no la hemos observado muy bien y le damos muchas características que tal vez no tiene, a veces creemos que esa persona va a cambiar su postura o su parecer. Hay personas que creen que, lo he visto, mujeres que creen que ese hombre que les dijo que no quería nada serio, con ellas iba a querer algo serio. O esa mujer que dijo que no quiere tener hijos, ese hombre dice, no, pero yo voy a hacer que cambie de opinión. Y no necesariamente. Hay gente que está muy segura de lo que quiere. Y por lo tanto, uno tiene que saber lo que uno quiere y al conocer a la persona, saber si eso es lo que realmente se conjuga entre los dos. Porque lo mismo que hablábamos antes, tú solo puedes controlar lo que tú haces. Tú no puedes controlar quién va a ser tu jefe, no puedes controlar que tu pareja haga lo que tú quieras. Uno en la realidad solo puede controlar lo que uno puede hacer y decidir. No puedes controlar lo que hace el resto. Y por lo tanto es importante que lo que tú quieres se conjugue con aquello que el otro quiere. Eso es realmente lo que hacia donde tú quieres ir o hacia donde no quieres ir sea equivalente a lo que el otro quiere en ese aspecto. Y por lo tanto también la construcción de una relación estable tiene que quererla el otro. El otro tiene que querer formar una relación contigo. Tiene que estar disponible para ti. Sí. Son muchas cosas. Sí, son muchas cosas que tienen que pasar al mismo tiempo, en el tiempo correcto. Los dos tienen que estar abiertos emocionalmente, los dos tienen que ser recíprocos, vulnerablemente se tienen que abrir. Es magia al final lo que ocurre. Es que la magia, yo te diría que la magia es encontrarse, porque las probabilidades son muy, muy, muy escasas. Sí. Pero creo que todo lo anterior es trabajo que uno puede hacer. O sea, que es algo que yo hago con mis clientes, pero uno también lo puede hacer simplemente pensando a fondo qué es lo que uno quiere. No dejar, creo, a mi juicio, es una decisión demasiado importante como para dejársela así al destino y que a ver qué pasa, ¿no? Porque claro, uno, cada vez... Como no va a llegar, es como... Claro, ¿a dónde? ¿A tu tú casa? Tú puedes creer, hay gente que cree que va a llegar y que te vas a dar cuenta de que llegó, que esa es otra cosa que a veces no se considera. Claro. Pero yo te diría que todas las personas cuando empiezan una relación siempre creen que esa persona es. Lo que pasa es que a veces no le damos el suficiente tiempo para darnos cuenta, para observar si esa persona es o no es. Y tampoco nos abrimos y somos lo suficientemente vulnerables para chequear si esa persona es. Porque cuando tú eres vulnerable, que es lo necesario para poder crear una relación, lo que tú estás haciendo es lo que tú mismo me graficabas el otro día. Uno pone el corazón de uno ahí, descubierto, y el otro tiene la capacidad de cuidarlo o de herirlo. Y entonces ahí es como uno va conociendo a la otra persona. Uno no conoce a la otra persona si uno mismo no se da a conocer. Uno no puede confiar en alguien si no es confiando. No hay otra forma de probar si el otro es confiable más que confiar alguna vez. Y esa capacidad de ser vulnerable, algunas personas las traen, otras personas no. La mayoría, otras personas la perdieron con el tiempo. Otras personas la perdieron, por lo tanto están en general dañadas, es algo que hay que ir construyendo o curando en el tiempo. Sí, hay que curarlo y no hay que... Claro. Porque si tú no te muestras, estás siendo desleal con el otro. Hay personas que son muy abiertas y si la otra persona no hace un esfuerzo por abrirse, está siendo injusto. Porque cada vez que tú no te abres o cada vez que tú omites o cada vez que tú mientes, es como que le estás reduciendo el espacio de ti que la otra persona puede ver. Y si la otra persona es vulnerable y abierta contigo, y te muestra 100 y tú le muestras 30, eso es injusto para la otra persona. De hecho, la otra persona cuando se dé cuenta de eso, es muy posible que te deje. Porque es obvio. O sea, ¿por qué yo te voy a dar todo a ti y me doy cuenta de que tú me estás dando a mí me mucho estás menos? mintiendo. O me estás mintiendo o estás omitiendo. ¿Me entiendes? Porque no necesariamente es mentir. A veces es simplemente
cerrar. Por otra parte, cuando tú construyes, es muy posible que eso pase, pero el camino es que esa persona que no puede ser vulnerable se transforme en una persona vulnerable y abierta. Claro, claro. Porque, a ver, dependiendo de la edad que tengamos, todos venimos medio dañados. Sí. Por las mismas elecciones que hemos hecho antes. Y no porque la gente sea mala con nosotros, sino que las relaciones son un complemento de dos personas. No tiene que ver solo conmigo, tiene que ver con el conjunto que acabo de hacer con un otro. Y cuando las cosas se terminan, tú te das cuenta que hay dos historias distintas. Mira, terminé por esto. Y el otro dice, no, yo terminé por esto. Y bueno, cada uno se va. Y a veces quedan daños, porque no todas las relaciones terminan bien. Esos daños hay que ir curándolos. Porque por eso digo, como que todos venimos con curitas en el corazón. Eso hay que tratar de ir mejorándolo con buenas relaciones, relacionarse con buena gente, haciéndolo A veces bien. se necesita terapia. O sea, Sí. de todas formas. Sí. O sea, eso sí es algo... Muchas veces. Buen punto, Sí. JP. La terapia la hemos necesitado Sí. muchos y yo creo que realmente ayuda porque a veces es importante saber de dónde viene lo que nos pasa y encontrar alguna forma de hacerlo distinto, de no repetirlo. Sí, ¿no? Y hay daños que debiese ser como mucho más accesible. Uno se le olvida que es caro, pues, bueno. O sea, son varias sesiones. Sí, hay gente que necesita muchas sesiones. Sí. Hay gente que necesita complemento psiquiátrico. O sea, Sí, eso por significa supuesto. que son pastillas. Sí, yo Entonces, creo que tal vez lo que falta Ajá. es la mirada de que la terapia no es un lujo. La mirada de que la terapia es canasta básica, como Sí. dijo alguien que escuché hace poco. La terapia es ¿Quién lo canasta dijo? básica. Alguien extranjero te podría ¿Sí? decir que alguna mujer mexicana o algo así. Debiese ser Pero canasta. debiese Puede ser ser. canasta básica. Hay países donde eso está cambiando y lo que pasa es que, mira, si todo lo que hacemos los humanos nos va llevando a otro lugar. La comodidad que hoy tenemos no tiene nada que ver con la comodidad que había hace 50 años y menos con la que había hace 80 y 100. Estos temas, o sea, y también hace 50 años nadie hacía terapia. En Chile yo creo que nadie. O sea, no sé cuántos psicólogos habrán habido, pero tiene que haber sido un puñadito muy pequeño. Hoy en día, cada vez la gente va entendiendo la importancia de ciertas cosas. Y quizás ya no es tan importante tener un auto fantástico, sino que es más importante tener terapia y quizás otro auto que no sea... O sea, yo creo que uno mismo va cambiando sus prioridades. Y hay una frase muy chistosa de prefiero llorar en mi Ferrari. Como... y había un güey que decía, puta, prefiero ser feliz en mi Toyota. Pero sí, pero puede ser algo así como ser feliz en tu Toyota y no llorar en tu Ferrari, digamos. Sería como... Claro. Es justamente lo que yo siento que va pasando. Bastián vino acá y muy de la conciencia de que gente que lo sigue y lo escucha no tiene los privilegios y los recursos. Decía, cabros, si no tienen los recursos para ir a terapia, duerman bien, intenten comer bien. Tal cual. Y intenten como al menos controlar eso, ¿cachai? Y porfa hagan mucho ejercicio. Claro, hay un terapeuta que hizo una película con un actor y él parte de su terapia al principio dice, hay como etapas, ¿cachai? Y una de las primeras es que duerman bien, que coman bien y que se muevan de alguna u otra forma. Y otra cosa que también él le recomendaba a todos sus pacientes era la conexión con la humanidad. ¿Y qué era la conexión con la humanidad? Él recomendaba como llamar a un amigo, ver a tu mamá, ver a tu hermano, porque decía, hay veces que hay gente que está muy cerrada y ese ejercicio tenéis que verlo inclusive como un ejercicio. Sí, pues. Porque ir a esa conversación con tu mamá, que a veces puede ser fácil, difícil, o con tu papá, que puede ser muy fácil o muy difícil, te conecta te hace ser humano, te conecta con esa humanidad. Y hay personas que están muy desconectadas con... Toda esa suma de come bien, duerme bien, haz ejercicio. Y él decía que era un 80% decía,
yo digo preguntas y ayudo a que las personas se den cuenta de ciertas cosas, pero si logran hacer esos 4 cambios, ese es el 80% de lo que yo. Es que justamente cuando tú tienes esa base, Ujú. ya tienes ganado una Sí, parte. O sea, una gran parte de la batalla. hay un estudio que todo el mundo lo conoce, es un estudio muy largo hecho en Estados Unidos acerca de qué es lo que le otorga satisfacción a las personas. Y han seguido personas que incluso o sea, han llegado, partieron a los 5 años y ya Ujú. tienen 80. Ese estudio ha sido el más largo acerca de la felicidad, la sensación de felicidad. Y finalmente cuando siguen a estas parejas, o sea, a estas personas, perdón, aquello que le provoca mayor felicidad a esos seres humanos, Ujú. digamos, en ese contexto también, es haber tenido relaciones de calidad en su vida, relaciones humanas. ¿Ok? Y no es de calidad exactamente, no ese es el calificativo, es otra palabra que en este minuto no recuerdo. Porque decían, mira, no es si tuviste un matrimonio que fuera a la vista perfecto, pero sí fue ese matrimonio que duró un montón de tiempo y donde tú tenías confianza plena y podías ser el niño que eres y podías llorar y podías reír. O sea, el hecho de las grandes amistades, los matrimonios, buenas relaciones con tus hijos. Ninguna de esas personas que se sentían felices eran felices porque hubiesen tenido mucho dinero, altos cargos y posibilidades extra al resto de la gente. Claro. Las relaciones humanas son tan importantes que pueden hacer la diferencia entre que una persona se sienta feliz o no. Y si a eso tú le sumas las otras cosas que tú mencionabas, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio o moverte, lo que pasa es que evitas muchos de los pensamientos que te llevan a lo que finalmente nos hace necesitar terapia. Ujú. O sea, digamos que ya tienes bastante en Sí. los aspectos más importantes de tu vida. Ujú. Cuando soltamos todo eso o cuando pasamos por experiencias traumáticas o demasiado difíciles, es que necesitamos ir a un terapeuta. Ujú. Y como eso se hace cada vez más común, esto de no tener fuertes relaciones o de no valorarlas, etcétera, y también cambiamos la alimentación y un montón de cosas, evidentemente se generan muchas más Claro. razones para tener que asistir a la Ujú. terapia. Que sí, sí. Estaba pensando en el trabajo que así Sole y siento que es muy bonito. Siento que es muy bonito que básicamente tu trabajo es hacer mejor a las personas, literalmente. O sea, no es tanto así, porque yo no cambio a la persona, pero lo que yo hago Pero es que sí, esa persona se acerque a lo que quiere sí. y de alguna forma reconozca lo bueno que tiene. Ujú. Porque yo no hago que la persona sea No, mejor, claro. pero Lo estaba reduciendo mucho como una oración, pero, por ejemplo, me voy a dar una vuelta grande, pero voy a dale, a ver, volver. dale. Uno no sabe y no entiende por qué Instagram es gratis, ¿cachai? Sí, TikTok es gratis. Es gratis porque tú eres el producto, sí. ¿cachai? En realidad no es gratis, digamos. El ser humano es el producto Sí, y los clientes son los advertisements, sí, la gente que le pone publicidad. exacto. Las grandes compañías que ponen publicidad y Instagram generó la infraestructura para que nosotros seamos un producto. Tal Los cual. seres humanos somos un producto. Sí. Esto es un hardware nomás, pero el producto somos nosotros. Entonces el modelo de Instagram es ese, ¿cachai? El trabajo de Instagram básicamente nosotros somos como el producto de ahí en su modelo de negocio. Entonces ahí ahora me vengo a la vuelta, ¿cachai? Que siento que tu trabajo, por eso te decía que lo encuentro súper bonito porque sí estás trabajando con personas, pero los ayudas a ser la mejor versión de ellos. Siento que es muy valorable eso. Tú trabajas con personas y los ayudas a sacar lo mejor de ellos, a, y a descifrar ciertas cosas que son a veces complicadas en la vida, como las relaciones, como tener confianza, ser vulnerable. Me diste un consejo la otra vez que lo valoré mucho, me decía, "Hey, lo que hablábamos de la relación de pareja, como a veces bueno, tenés que darte cuenta y no basta solo con darse cuenta, después tenés que ser vulnerable. Porque si no eres vulnerable, si no confías,
no le estás diciendo a la otra persona que eres confiable, porque una persona confiable confía. Sí. Entonces, a veces son esas frases y esas cositas que lo hacen muy bien, Sole. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y eso que me acabas de decir es algo que a mí me provoca, me causa como ternura y gracia al mismo tiempo, porque yo digo muchas cosas mientras estoy conversando con una persona. Y de repente, varias veces me ha pasado que me dicen, sí, Sole, porque eso que tú me dijiste, y yo digo, ¿qué de todo lo que le dije? Porque es muy bonito que a cada persona le quedan cosas. Sí. Yo podría querer dejarte a ti un mensaje y a ti el mensaje que te va a llegar es otro, digamos. Es lo que a uno le hace sentido de lo que escucha la otra persona. Totalmente. Pero tú simplemente siendo tu mejor versión de ti misma frente a otras personas hace que otras personas como que se den cuenta de cosas y tengan estos sparks, cosas que a veces tú ni siquiera sabes qué fue lo que conectó con esta persona, pero sí hubo un cambio. Entonces, como, claro, como por ejemplo una persona que hizo una película, una obra de arte, después quieren que interpreten esa película o esa obra de arte de alguna u otra forma. Sí. Pero la gente tiene muchas interpretaciones y al final es subjetivo. Total. Pero lo que sí hizo esa persona, sí hizo esa película, ¿cachai? Y quizás sí tú has dominado ese arte de conversar y de esa guía, de ese coach que hablábamos contemplativo, contemplativo, ¿no? Apreciativo. Apreciativo. Que tiene algo de contemplativo, sí, ahora que lo dices, ¿ah? Sí, por eso me quedé pensando un poco así. Pero sí, gracias por venir acá, Sole. Creo que hay muchos temas que podríamos hablar todo el día. Ojalá se genere una parte 2 de esta instancia. Feliz. Feliz. Pero no, eso, te quería dar las gracias. Nosotros, bueno, ya lo dije el podcast pasado, estamos retomando este podcast y tú eres la segunda parte, las segundas personas que han venido acá a este set. Y es un poco el esfuerzo de nosotros que estamos haciendo con JP acá para volver a traer el podcast de vuelta. Fantástico, me parece. Pero sí. no lo dejen porque siento que el formato del podcast permite estas conversaciones íntimas de alguna forma. Sí, es súper íntimo. Entonces, que son muy... que nunca hubiésemos tenido valiosas. Esta conversación de alguna u otra forma y me encanta que haya pasado. Sí. Sí, así que yo feliz y feliz de acompañarlos cuando quieran, pero especialmente feliz de este episodio y de que me hayas invitado. Gracias, Sole. Pueden ver la información de la Sole ahí abajo, lo voy a dejar en YouTube si es que quieren más información de lo que hace Sole. Y eso, a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, chicos. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.